Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a este espacio de Ecuador Libre, un think tank liberal que defiende políticas públicas, defiende principios, defiende decisiones y promueve ideales liberales basados en el liberalismo clásico. Y además queremos traer en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre, a pensadores ilustres de una talla intelectual de nivel internacional, como ustedes saben, que han estado en este espacio, Deirdre McCloskey, Matt Ridley y entre muchos otros. Hoy elevamos aún más el listón y traemos a Miguel Ángel Quintana Paz, un filósofo español de amplia trayectoria. Miguel Ángel es un importante profesor de ética y filosofía, es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja en el grupo de investigación en comportamientos sociales problemáticos, violencia, acoso y criminología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y además ahí es donde es profesor. Ha sido autor de varios libros, siendo entre sus publicaciones se encuentra un discurso que es brillante, se los recomiendo, Sapere Aude, o ¿cabe llamarnos aún ilustrados? Se pregunta en ese ensayo, que es básicamente una repregunta a ver si seguimos o no la recomendación que Kant hizo ya en el siglo XVIII, y creo que la respuesta no es del todo feliz en ese sentido. Él explora, yo lo he visto por varios meses y ya creo que años, escribir, tiene un espacio en una revista que se llama The Objective Online, donde tiene un espacio conocido como el Café Vienés, tiene unas entrevistas muy interesantes a diversos personajes mediáticos y personajes políticos de España. Miguel Ángel no es la clase intelectual al que estamos acostumbrados, es un intelectual que resulta muy incómodo para ciertos sectores en España porque se sale de los moldes de la corrección política a cada rato prácticamente, y tiene unas visiones que nos interesan mucho precisamente por eso, porque creo que tiene una visión bastante interesante. Yo creo que la gente que está aquí quiere escucharte hablar, así que yo solamente quiero transmitirte, Miguel Ángel, antes de que comiences a conversar sobre este tema tan interesante que es el liberalismo después de esta crisis del COVID. Te quiero decir que estoy asustado porque Slavoj Žižek ha predicho que se acabó el capitalismo, ahora sí, ya para siempre, y parece que este va a ser nuestro último intercambio por medio de Zoom y de estas cosas que son productos del capitalismo. Entonces, quién sabe, como sea la vez número 256.000 que la predicción se hace, quizás esta vez se cumpla. No sé, ahí te dejo a ti que quizás respondamos eso, porque llevamos 2 siglos con la predicción de la muerte del capitalismo inminente. Entonces, nos quedamos contigo, Miguel Ángel, y te escuchamos para después quizás abrir una ronda de preguntas y conversar un poco. Fantástico, muchísimas gracias a todos vosotros, a ti en concreto, Aparicio, pero en general a todo Ecuador Libre por esta ocasión. Yo creo que es una cosa fantástica, como tú decías, esto de que todavía, y gracias al capitalismo, podamos comunicarnos por medios telemáticos. Vamos a hablar del posliberalismo, de cosas que pueden venir después o que ya están aquí en realidad, porque en ese sentido no me siento futurólogo, a la diferencia de Zizek, de Marx, en su día, de tantos, como tú decías, que han ido previendo el fin del capitalismo, han ido previendo el futuro inmediato. Yo voy a hablar más bien del presente inmediato y de un presente que ya está aquí y que es verdad que puede crecer y en ese sentido pues también nos puede servir para lo que viene. Pero en este futuro, como decía, me parece fantástico que gracias a la pandemia, vamos a mirar un poco un lado bueno de la pandemia, gracias a la pandemia estemos estimulando estos intercambios, ¿no? Estos intercambios transatlánticos, en los cuales nos resulta incluso tan difícil fijar horas que resulten razonables para vosotros, que resulten razonables para nosotros. Me parece fantástico, pero espero que en el mundo que viene no cabe esa otra posibilidad tan grata que es la de los viajes reales, la de desplazarse de verdad hasta el Ecuador. Yo he visitado Colombia, he visitado Perú, pero por desgracia, los 2 países limítrofes, pero por desgracia Ecuador todavía no, o sea que me encantaría realmente compartir con vosotros en vivo, seguro que experiencias mucho más interesantes que tenéis vosotros que contarme a mí, que yo contar a vosotros y a toda la audiencia, que bueno, que supongo que será no solo ecuatoriana, sino también seguramente del resto de Iberoamérica y española.
Una vez dicho esto, que me parece que ya nos mete en harina, porque ya de alguna manera nos mete en la cuestión que yo quería abordar, sois un think tank liberal, sois un think tank que apuesta por las ideas de la libertad, y yo quería reflexionar un poco sobre esto, sobre qué le está pasando al liberalismo y qué le está pasando a las ideas de la libertad en nuestro mundo. Le hemos puesto este término, post-liberalismo. Creo que es un término que nos permite una cierta ambigüedad y voy a jugar con ella, voy a jugar con esa ambigüedad. Lo que viene después del liberalismo no tiene por qué ser necesariamente iliberalismo, no tiene que ser necesariamente antiliberalismo, sino que quizás puede ser simplemente una evolución razonable del liberalismo. De ello hablaré justo al final, por acabar un poco en bellezza, como se dice en italiano, por acabar un poco con un poco de esperanza. Pero bien es verdad que lo que viene después del liberalismo puede ser una cosa, o lo que está viniendo después del liberalismo puede ser una cosa distinta. Y por lo tanto, y a esas amenazas presentes me voy a referir antes. Claro, tanto en un caso como en otro hay que matizar. ¿Qué es liberalismo? Creo que es importante, no meramente por un prurito académico. He de decir que has exagerado muchísimo al presentarme. Por supuesto, McCloskey, Ridley son figuras que me quedan muy, muy, muy por encima y que además, de alguna manera, bueno, pues me siento muy honrado de que simplemente poder participar en un mismo evento en el que han estado ellos. Pero algo de McCloskey quizá puede salir más adelante, de hecho, en esta pequeña ponencia. Decía, no por un prurito académico, que ya digo, al final, muchas veces en las conferencias, también esta es otra cosa que has dicho, lo de que si soy políticamente incorrecto o no, suelo defraudar en las ponencias porque tiende un poco a lo académico, tiende un poco a lo estándar, pero no solo por un prurito académico, creo que sí que es importante decir de qué hablamos o de qué voy a hablar yo cuando hablo de liberalismo, a qué me refiero yo cuando hablo de liberalismo. Es curioso porque a menudo olvidamos que la palabra liberal inicialmente es un término moral, no es un término inicialmente económico, no es un término inicialmente político, aunque me voy a centrar sobre todo en esto último, es un término moral. Liberalis, en latín, se refiere pues, a una persona generosa, a una persona indulgente, a una persona generosa no solamente con sus dineros, sino también con sus ideas. Y gran parte de este significado, sin duda, ha permanecido en el liberalismo posterior y creo que es importante que mantengamos. Liberal también es el nombre que se daba a las artes, las famosas artes liberales, a las artes, a las habilidades del ser humano que no están regidas exclusivamente por la utilidad, que no tienen un fin meramente utilitario. Construir una mesa o construir construir un edificio, construir un coche, evidentemente tiene unos fines utilitarios. Las artes liberales, en principio, se desgajaban de esto y buscaban simplemente enriquecer a la persona. Esto, de nuevo, voy a intentar recuperarlo más tarde. De momento queda simplemente en este prurito académico como un posible significado del liberalismo. Tenemos luego, a partir de las Cortes de Cádiz, es decir, de una cosa que nos implicó de un modo u otro a todos los iberoamericanos, a todos los que hablamos en castellano, tenemos en las Cortes de Cádiz el desplazamiento del término liberal hacia un significado más político, ¿no? Los liberales de las Cortes de Cádiz, y pasa ahí, luego la palabra liberal se exporta al resto de las lenguas, pero pasa inicialmente en lengua española y pasa en Cádiz. Los liberales son aquellos que están a favor de acabar con el antiguo régimen, si bien es verdad que no de la manera en la cual la invasión francesa lo proponía, con lo cual también incluye un sentido de libertad frente a la opresión, que es interesante a veces no olvidar en el liberalismo, ¿no? Frente a los poderes, bueno, pues que a veces muchos antiliberales se presentan como portaestandartes de esto, pero que los liberales, desde luego, no deberíamos olvidar. Y, evidentemente, en esa incorporación al lenguaje político ya empieza a tener también repercusiones económicas, ¿no? Lo que es la apuesta por el libre mercado. Y es curioso porque muchas veces esa versión del liberalismo más partidaria del libre mercado acaba desembocando en el espectro izquierda-derecha, más bien en la derecha, y sin embargo la otra versión, la versión del liberalismo más político, pues acaba desembocando, y esto ocurre en la lengua inglesa de una manera paradigmática, sobre todo en la de Estados Unidos, porque la palabra liberal hoy en día es un sinónimo de izquierdista. En el sentido del liberalismo político, acaba desembocando quizá en corrientes más de izquierda. Estoy pensando en autores como Stuart Mill, estoy pensando en autores como John Rawls, que se presentan como liberales, que hay que hablar de ellos como liberales, y que, sin embargo, en el caso de Rawls, paradigmáticamente, sobre todo porque está ahí al lado y sabemos muy bien qué implicaciones ha tenido y qué vínculos ha tenido, pues estaría ubicado más bien en un espacio socialdemócrata.
En todo este panorama, por lo tanto, tan abigarrado, tan complicado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? Bueno, pues por eso el prurito sentía la necesidad de definir. ¿A qué me voy a referir cuando hablo de liberalismo? Recogiendo un poco este estímulo de lo que es el liberalismo político, voy a hablar del liberalismo como una corriente que ha defendido y ha implantado, ha sido exitosa en este sentido, hasta cierto punto, con todo lo exitoso que se pueden ser las teorías políticas una vez aplicadas a la práctica, que nunca es del todo, y de hecho es muy liberal admitir que la utopía no existe y que la perfección en política no existe, y por lo tanto tampoco debemos atribuirse al liberalismo. El liberalismo ha pretendido establecer un espacio en la política, un espacio de neutralidad, un espacio, curiosamente, en el mundo de la política, un espacio que no esté regido por el poder político. Poner límites a este poder, decirle, el liberalismo no es anarquismo, excepto en sus versiones más extremas, ya libertarias, muy extremas, anarcocapitalistas, etc. El liberalismo, toda la tradición liberal admite, sabe que es necesario el poder, pero sabe que es también algo muy peligroso y a lo cual hay que poner límites. Y le pone estos límites. Y por eso, y es muy interesante, durante gran tiempo el liberalismo, estoy pensando en todo el siglo XIX, el liberalismo tiene un fuerte conflicto de amor-odio, si queremos, aunque quizá más odio que amor, con la democracia. Porque la democracia es fundamentalmente la tesis de que el poder tiene que residir en el pueblo y de que este poder, cuando el pueblo lo posee, es bueno. La democracia a secas no entiende por qué debemos autolimitar al poderoso, al soberano, al nuevo director que debe regir los destinos de todo, que ya no es un soberano unipersonal, ya no es un monarca, ya no es una oligarquía, sino que es el pueblo entero, al cual evidentemente los demócratas elogian una y otra vez, contradiciendo, por cierto, casi toda la tradición del pensamiento político. El liberalismo ahí, durante el XIX, está poniendo un freno y está diciendo, cuidado, estamos en contra del poder en general, no solo del poder absoluto de un soberano, sino también del poder del conjunto de individuos, de un grupo de individuos, de un nuevo soberano como es el pueblo. En este sentido, por supuesto, tenemos a Stuart Mill, tenemos a Tocqueville, que recogen esta idea de que la tiranía puede ser también la tiranía de una mayoría sobre una minoría y es quizá más peligrosa. Ese juego entre democracia y liberalismo a mí, desde luego, siempre me ha resultado muy iluminador. Un libro que justamente tiene este título, Liberalismo y Democracia, de Norberto Bobbio, que es muy pequeñito, traza muy bien históricamente este conflicto del XIX y acaba bien. Tiene un final feliz. Tiene el final feliz de que en el siglo XX, por fin, hemos conseguido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos conseguido no solo que sean compatibles democracia y liberalismo, en esta nueva idea de democracia liberal, sino que incluso se refuercen mutuamente. A Bobbio en ese libro le cuesta pensar en un liberalismo que no sea demócrata o una democracia que no sea liberal. El libro de Bobbio, evidentemente, está hecho ya hace unos años, ¿no? Y nosotros, si empezamos a pensar en regímenes políticos del mundo, muchas veces ya sí que vemos que estas dos cosas sí que se han separado. Pero bueno, como digo, el libro este en concreto es feliz y refleja una realidad, refleja que ese conflicto fuerte del 19, a partir de 1945, parece que se ha solventado. Esos espacios de neutralidad a los que me he referido antes, eso que pide el liberalismo, ¿qué son? ¿Qué significa esos espacios de neutralidad que logra, de hecho, a partir del 45, aunque el poder último resida en el pueblo? Pues son numerosos, son muy numerosos. Van desde la Constitución, desde las constituciones, una batalla típica de los liberales, ya desde la Constitución de Cádiz, ya desde 1812, es decir, un texto legal que pone límites, que establece muy claramente quién tiene qué poder, y evita que se sobrepase. Establece además mecanismos como es la división de poderes, otro clásico, de espacios de neutralidad. Los jueces, evidentemente, no pueden ser lo mismo que el gobierno, o el gobierno no puede decidir sobre la justicia, tiene que haber ahí una mutua vigilancia. Son también los derechos, reflejados a menudo también en las constituciones, no en la originaria de los Estados Unidos, pero sí en las primeras 10 enmiendas, que son también maneras de decir, son la esencia del liberalismo, son maneras de decirle al poder, cuidado, a partir de este punto tú no tienes derecho
sobre mi libertad de expresión, tú no tienes derecho sobre mi libertad de asociación, tú no tienes derecho sobre mi libertad de reunión. Por cierto, muchas de estas libertades las hemos tenido un poco en jaque durante esta pandemia. Pero van más allá. Estoy quizá diciendo la vulgata que a menudo se dice desde el punto de vista del derecho, y no hemos de olvidar que también ese estímulo liberal por crear espacios de neutralidad incluye, voy desplazándome ya hacia cosas menos ortodoxamente jurídicas, el llamado cuarto poder, después de los otros tres, cuarto poder, que sería la prensa, que sería los medios de comunicación. Hoy diríamos que en principio no tienen que ser meras correas de transmisión del poder, en principio no pueden ser simplemente propagandistas, y cuando esto ocurre está fallando, ya no estamos creando espacios de neutralidad. Yendo más allá, incluso estamos hablando de toda la inmensa cantidad de instituciones religiosas, universidades, culturales, que en principio también no tendrían que ser meras correas de transmisión del gobernante o del partido gobernante. Tendría que ser posible acceder a una universidad según méritos académicos y no según tu ideología. Tendría que ser posible acceder a un premio literario según méritos literarios y no según tu ideología o tu acatamiento del poder del gobierno. En la religión igual, es decir, tendría que ser posible que la gente se agrupara en función de sus creencias religiosas sin tener que responder a los deseos de lo que quiera el gobernante. Estamos, por lo tanto, creando ahí un montón de espacios en los cuales el poder político no entra, por muy bueno que sea, por muy democrático que sea, aunque hayamos alcanzado por fin el sueño demócrata de que el poder reside en el pueblo, le decimos a ese poder del pueblo, párate, no entres más allá de acá. Y eso hasta cierto punto se consigue imperfectamente, por supuesto. Siempre ha habido injerencias, precisamente porque es peligroso y nunca ha dejado de ser peligroso, del poder político en todas estas otras cosas que he querido decir. Pero bueno, parecía que había un amplio consenso. En Europa hablamos, pues eso, del consenso democristiano socialdemócrata, una especie de consenso en torno a un centro político que agrupaba a la inmensa mayoría de los electores, de que ese era el ideal, mejor o peor cumplido, pero ese era el ideal de lo liberal. A eso me voy a referir, o a eso me estoy refiriendo cuando hablo del liberalismo y de su parcial, pero inaudito a lo largo de la historia éxito a partir de 1945. Por supuesto, en 1989 esto alcanza el éxtasis, ¿no? Es decir, el otro gran sistema que tenía planteamientos completamente distintos sobre si había que limitar o no el poder central del Partido Comunista o del Comité Central del Partido Comunista o planteamientos distintos sobre si había que dejar espacios ajenos a la política, como estos que he descrito, que era el bloque soviético cae el muro de Berlín, y entre 1989 y 1991, y por lo tanto empezamos a ver que ya ni siquiera existe una gran alternativa ideológica y por lo tanto todo el campo es orégano o todo el campo es liberalismo. Sería la tesis famosa de Fukuyama, de la cual él mismo ya se ha retractado, pero que también hay que valorar en sus justos términos. Fukuyama, como buen liberal, no dijo que a partir de entonces el liberalismo ya fuera a triunfar absolutamente, todos fuéramos a ser liberales de la noche a la mañana, ni siquiera en 10 o 20, 30 años. Lo único que decía Fukuyama era mucho más limitado, era que no había realmente alternativa ideológica, que no iba a haber una lucha ya ideológica. Por supuesto, iban a permanecer grupos resistentes pues por motivos nacionalistas o religiosos, por supuesto, ¿no? En esto no se diferencia tanto, a menudo la contraposición un tanto escolar que se ha hecho con Huntington, olvidaba este reconocimiento por parte de Fukuyama. No iba a haber esta avasalladora potencia del liberalismo. Lo que pasa es que estos otros grupos de fundamentalistas, por ejemplo, religiosos, Fukuyama veía igual que Huntington pues lo que había, por ejemplo, lo que estaba pasando en parte del Islam, pero que todo esto en realidad nos constituía una alternativa ideológica seria. Entonces, que al menos en el campo de las ideas, en el campo de las propuestas políticas, otra cosa es en el campo de la realidad, ya digo, en el campo de las ideas políticas, el liberalismo ya era triunfador a partir del 89. Bueno, hace 31 años, o hace 29 años, si tomamos como referencia 1991. Muy poco, y sin embargo, en este escaso espacio de tiempo, esto ya nos suena, yo creo, a todos, aún con todos los caveats que he puesto sobre la tesis verdadera de Fukuyama, nos suena excesivamente ingenuo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 31 años? Pues han pasado un montón de cosas y
Voy a intentar organizarlas en varios bloques. Voy a intentar, bloques creo que muy estándar. Voy a intentar decir qué es lo que ha pasado en la derecha, voy a intentar decir qué es lo que ha pasado en la izquierda y voy a intentar decir qué es lo que ha pasado con un fenómeno que implica a menudo tanto a políticos o políticas de derecha como a políticos de izquierda, que sería el populismo. Voy a empezar quizá por este último, por el populismo. ¿Qué es el populismo? Si nos fijamos, la expresión populismo, pop viene populus, que no es más que la palabra latina para la misma palabra griega que se utiliza en democracia. Demos, populus, es el pueblo. Por lo tanto, de alguna manera, con el populismo reemerge de nuevo esa amenaza de la que hemos hablado antes, del siglo XIX, esa amenaza de que el pueblo, erigido en poder soberano absoluto, aspire a carecer de todo límite. Volvemos a ese conflicto que Bobbio creía resuelto. Bueno, pues hoy no lo está. Y no lo está porque surge con nuevos ropajes esta idea, surge, y tenemos ahí como protagonista fundamental a un pensador iberoamericano también, como es Laclau, se articula una propuesta en la cual se dice, cuidado, estas democracias liberales no nos gustan, a Laclau tampoco le gustaba nada lo que a Bobbio, sin embargo, sí, no nos gusta nada este punto al que hemos llegado y por lo tanto tenemos que recuperar una forma de transformación que ya no puede ser exactamente la de Marx, porque ha fracasado, sino que tiene que tener otros componentes. ¿Cuáles? Bueno, pues la nueva articulación no va a ser una clase obrera oprimida que cambie el capitalismo, sino que va a ser el pueblo. Nuestro nuevo sujeto de la revolución es el pueblo. ¿Qué significa esto? De que, pues eso, va a ser un pueblo, para empezar, que rompa estos límites porque se arroga el máximo poder. ¿Y cómo va a poder hacer esto? De varias maneras. Para empezar, lo va a hacer estableciendo, y es importantísimo para Laclau, esto sí que lo conserva del marxismo, va a hacerlo estableciendo unos fuertes antagonismos en la sociedad. Dicho de otra manera, vamos a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es paradójico, porque pueblo somos todos. Quiero decir, los malos, si yo soy de los malos, pues yo estoy también en el pueblo. Yo no por ser malo, seré un pueblo malo, pero seguiré siendo pueblo. Sin embargo, Laclau es muy explícito al decir, no, cuidado. Tenemos que lograr dividir y considerar a los enemigos del pueblo, por decirlo con la expresión de Ibsen en su famosa obrita de teatro, muy recomendable, por cierto, para entender muchas de las cosas que están pasando ahora. Tenemos que determinar quiénes son los enemigos del pueblo, tenemos que determinar quiénes son los verdaderos miembros del pueblo y hay que dejar muy claro que hay una lucha, que hay un antagonismo entre ambos grupos y que los buenos tienen que ganar a los malos. ¿Cómo se va a hacer esto? Laclau también lo explica. Tenemos que coger todos esos términos un poco flexibles, y esto es bueno porque en el fondo esta flexibilidad, términos políticos como son libertad, como son democracia, como son liberación de la opresión, términos que utilizamos en nuestras discusiones cotidianas, en ese magma común al cual aspiran a tener las democracias liberales, ese espacio neutral donde todos podemos discutir y avanzar. Bueno, pues esos términos que se manejan ahí hay que captar que lo que hasta ahora ha sido una ventaja, que es que son flexibles, vamos a aprovecharlo en contra de ese mismo espacio. Laclau no habla de flexibilidad, utiliza términos más lacanianos quizá, como el de significante vacío. Si todos esos términos son muy vacíos, democracia se puede interpretar de muchas maneras, vamos a cogerlos y vamos a darles el significado que queremos. Un significado que fomente lo que hemos dicho antes, el antagonismo. Nosotros somos los demócratas, vosotros sois los antidemócratas. Nosotros, por lo tanto, tenemos que llevar a cabo nuestras propuestas y apartaros a vosotros. Libertad, pues lo mismo, vamos a coger el término libertad, que todo el mundo está a favor de la libertad, pero si preguntamos a todos los que están a favor de la libertad, seguro que nos dan visiones contrapuestas. Pues vamos a coger una de ellas, la nuestra, y vamos a, de nuevo el antagonismo, a volcarla contra los demás. Vamos a crear disensión. Esta vacuidad de los significados, esta absoluta flexibilidad de los significados, como obviamente puede volverse en contra del propio populismo, porque si es algo muy flexible y muy vacío, igual que ellos lo aprovechan en un sentido, otros lo pueden aprovechar en otro sentido, o dentro del mismo grupo de los buenos podemos empezar a discrepar, o pueden ellos empezar a discrepar, que prefiero ponerme al lado de los malos siempre, ellos pueden empezar a discrepar sobre cuál es el significado, ahí cobra una importancia clave otra figura que en principio sería muy opuesta a la del pueblo, aunque históricamente también es verdad que vemos que no, que es la figura del líder, del uno,
la propuesta del pueblo, porque supone que la democracia va contra el soberano único, absolutista, y de repente, sin embargo, el líder político en el que se concentran todas las querencias, en el que se concentra idealmente todo el poder, empieza a cobrar un protagonismo fundamental. Y es imposible en Ecuador o en España o en cualquier otro país hablar de populismo sin hablar de un líder en Venezuela, hablar de un líder que ha protagonizado eso, que ha sido el que realmente ha determinado el significante va por acá, el significado va por acá, democracia significa esto, libertad significa esta otra, porque yo soy el que fijo al final los significados, en tanto y cuanto, por supuesto, soy el representante de todo el pueblo. Bueno, el cesarismo no era una cosa muy distinta. Julio César no utilizó procedimientos muy diferentes. Por lo tanto, ya digo que en términos históricos tampoco resulta tan paradójico, aunque en términos lógicos, apostar por el pueblo y a la vez apostar por un líder máximo pueda parecer contradictorio. Bueno, esto es una amenaza, sin duda, y esto está sometiendo, y en algunos momentos ha sometido a una tensión, porque prácticamente ha destruido o está en vías de destruir estos espacios comunes que hay en los partidarios del liberalismo, en el sentido político que he dicho, pues por los cuales apostamos. Esta sería, por lo tanto, la primera amenaza. Como he dicho antes, voy a definir también rápidamente otras dos. La otra sería la que vendría desde la izquierda, no necesariamente populista. Esto es un poco... se puede entremezclar, ¿eh? Las tres variedades que he dicho, por supuesto, pueden tener sus mezclas, es simplemente a fines analíticos que las diferencio. Desde el punto de vista de la izquierda que tendríamos también, bueno, en la izquierda ha pasado algo. ¿Qué es lo que ha pasado? A partir de los años 60, más o menos, también, igual que la Clau más tarde, se da cuenta de que el proyecto marxista tiene sus dificultades en cumplir sus profecías. Más o menos en los años 60, quizá un poco antes, en los 50 ya también tiene algún escrito, autores de la Escuela de Frankfurt, como son Herbert Marcuse, pues detectan que la profecía no se va a cumplir ni tiene visos de cumplirse, la profecía de cambiar el sistema capitalista y por lo tanto también las democracias liberales y transformarlas en otra cosa, no tiene visos de cumplirse por el mero hecho de que el sujeto, de nuevo el problema es el sujeto de la revolución, el problema no es nunca el teórico, no son nunca los intelectuales, el problema no es Marx, el problema no es Marcuse, el problema es que el sujeto de la revolución, para Marx, que era el proletariado, está demasiado aburguesado, se ha pasado al otro bando o ha empezado a diluir las fronteras. El proletario de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, de esta época tan exitosa para gente como Bobbio, sin embargo, para gente como Marcuse es un proletario que ha traicionado esa misión que le había puesto Marx, porque de repente ya no le interesa transformar el sistema político, porque tiene, al contrario de lo que decían Marx y Engels, ¿no? El proletariado no tiene nada más que perder que sus cadenas. Al contrario de eso, ahora el proletario, en los años 50, en la posguerra, en los años 60, tiene que perder, no sé si sus cadenas, si acaso su cadena musical, tiene que perder su apartamento o probablemente también su apartamento en la playa, tiene que perder sus 600 o a lo mejor sus 2 coches, uno para cada miembro de la pareja familiar, empieza a tener muchas cosas que perder, porque empieza a vivir bastante bien, ¿no? Entonces, esto hace que Marcuse se dé cuenta de que son poco fiables los proletarios como sujetos de la transformación radical de la sociedad y desplaza el interés hacia otros grupos. ¿Qué grupos son? Pues son unos nuevos grupos oprimidos, que ya no lo son en términos económicos, pero sí lo son en términos culturales o en términos de opresiones, identitarias. Su identidad, su ser está intrínsecamente por la sociedad en la que vivimos oprimido. Las mujeres están oprimidas por ser mujeres, los gays están oprimidos por ser gays, los gitanos están oprimidos por ser gitanos, los negros están oprimidos por ser negros, los inmigrantes están oprimidos por el hecho de ser inmigrantes, los jóvenes están oprimidos por el hecho de ser jóvenes. Hay un montón de grupos que cada uno de ellos se presenta como minoría y por lo tanto en principio apostar por las minorías no parece muy prometedor. Minorías al menos de poder, la mujer por supuesto no es minoría en términos numéricos, a veces lo contrario, pero que todos ellos juntos, esta alianza de todos ellos juntos, de todas estas identidades sexuales, de orientación sexual, de etnia nacionales, de todo tipo, religiosas también, todas estas minorías juntas, pues sí que puede significar un cambio hacia una nueva sociedad, que en el caso de Marcuse es todavía más abstracta, ¿no? Nunca tenemos muy claro hacia dónde apoya, que es una característica general de la Escuela de Frankfurt. A menudo se vincula esto con el hecho de que muchos de ellos son judíos, y entonces son muy literalmente mesiánicos, es decir, creen en un Mesías, pero del Mesías, si hay algo claro en el judaísmo, más
estricto es que no se puede hablar. No sabemos lo que va a ser el Mesías, no sabemos lo que va a ser la sociedad que nos traiga este Mesías, pero esta sociedad tiene que venir y vamos a apuntar hacia ella. Bueno, sin ir tan lejos hasta estos ya mesiánicos, lo que está claro es que la propuesta de Marcuse sí que tiene éxito. La propuesta de Marcuse de empezar a desplazar a la izquierda hacia el interés por estas minorías, a partir de mayo del 68, protagonizado por una de estas minorías, además, los estudiantes que en Berkeley cogen a Marcuse como gurú máximo, como podía ser de otro modo, pues todas estas minorías, a partir de entonces, empiezan a constituir lo que se llama nueva izquierda, New Left, o post-socialismo, habla Turén de ello. Es decir, empieza a construir un grupo de gente que quiere dar un giro a lo que era la izquierda obrerista anterior y que hoy en día, pues 40 años, 50 años después, evidentemente son lo que entendemos por izquierda, que de hecho nos cuesta a veces encontrar la otra, la izquierda obrerista, la que tenemos es la izquierda woke o la izquierda de los social justice warriors que están empeñados en transformar la sociedad porque estas minorías hay que prestarlas una máxima atención. Bien, lo dejamos ahí también, aunque por supuesto luego en el diálogo si queréis, todos estos puntos se pueden ampliar muchísimo. Vamos al último de los tres grupos que dije. ¿Qué pasa en la derecha? Quizá esto a veces se ve menos, pero ya tenemos también esto ahí desde un punto de vista teórico. Tenemos ya teóricos desde la derecha que están diciendo que el proyecto demócrata liberal, de las democracias liberales, el proyecto, voy a personalizarlo en Bobbio, si queréis, una vez más, ese proyecto exitoso a partir de 1945 en la práctica, ese proyecto está caduco, ha fracasado al menos para sus intereses, ha fracasado para lo que ellos quieren. Ha habido, la crítica es tan radical que incluso ya no solamente supone un cuestionamiento del sistema, sino que constituye también un cuestionamiento de lo que hasta ahora ha sido la derecha. Se ve muy claramente en Estados Unidos, muchos de estos autores son estadounidenses, pero creo que también ha ocurrido en muchos otros países. En España al menos yo lo veo. Luego me comentáis si en Ecuador también o en otros lugares de Iberoamérica. La derecha, de alguna manera, ha tenido, en todo este periodo de posguerra, ha habido una cierta alianza entre sectores entre la corriente más conservadora y la corriente más liberal, ¿no? Que en principio son dos corrientes que, de nuevo, si pensamos en el siglo XIX, por ejemplo, han estado radicalmente enfrentadas. Ahora, de repente, encuentran una especie de vínculo común, una especie de principios que les pueden aunar y, bueno, y deciden ir juntos, ¿no? Hay una especie de gran coalición ahí, una gran coalición izquierdista, que no era cuestionable porque bastante estaban empeñados en la guerra contra la izquierda como para encima separarse. Esto ya, desde el punto de vista conservador, en Estados Unidos de manera muy clara, se está cuestionando. Se está diciendo esto ha sido un fracaso. Esto no nos ha permitido ser más fuertes, sino al contrario, nos ha hecho ser más débiles. La típica agenda conservadora en este planteamiento ha ido a menos, ha fracasado. Al final hemos tenido que ir admitiendo un montón de cosas, aborto, matrimonio igualitario, reducción de la presencia de la religión en el espacio público, cosas que van muy en contra de nuestras creencias como conservadores y que hemos tenido que aceptar pues porque al final nos ha ganado la izquierda y nuestros aliados liberales de la derecha tampoco es que estuvieran tan por la labor de ayudarnos en todo esto. Y por lo tanto, bueno, al final nos estamos quedando en nada. Esto no ha funcionado, vamos a probar otra vía, vamos a empezar rompiendo esta coalición interna y vamos a reivindicar nuestras posiciones más conservadoras y vamos, por lo tanto, a pensar que este espacio público neutral ha fracasado, que este espacio público neutral vamos a intentar llenarlo de cosas conservadoras. Vamos a querer que creencias nuestras, que en la idea esta que he descrito antes de los distintos grupos, como ya dije, había grupos también religiosos, pues se les permitía a ellos mantener estas creencias, pero sí que es verdad que a veces extrapolarlas al resto de la sociedad pues se les dificultaba. La típica tesis, por ejemplo, sobre el aborto es, muy bien, el aborto no lo practiquéis, pero dejad a quien quiera que sí, la opción pro libertad, no se obliga a las iglesias, por ejemplo, a que establezcan matrimonios igualitarios, matrimonios entre personas del mismo sexo, pero dejad que otros sí lo hagan. Esta especie de planteamiento que ha favorecido la democracia liberal, los conservadores, este grupo de conservadores dice, ha fracasado y no, tenemos que pasar al ataque y tenemos que pasar a que toda la sociedad siga nuestra idea de matrimonio, que toda la sociedad siga nuestra idea sobre estos otros asuntos morales. Vamos a combatir por esto, vamos a romper esta especie de pacto de no agresión.
De todas las figuras, de los tres movimientos que he dicho, uno lo he remontado a los años 60, el otro, bueno, la cloud tampoco es que sea exactamente anteayer, quizás seguramente este sea el más actual, el más reciente, no sé si es actual porque es de atribuirle una cierta vigencia, pero es el más reciente, es el que veo que se está moviendo. Podríamos hablar de muchos autores, a mí me ha interesado en especial la propuesta de Dreher, de Rod Dreher, La opción benedictina, un libro que está traducido al castellano, muy bien traducido además, por Consuelo del Val. Es un libro en el cual esta propuesta ya se hace explícita. Los cristianos, según Dreher, tienen que retirarse. La opción benedictina hace referencia a los cenobios, a los monasterios de la Edad Media. Los cristianos han de retirarse del mundo público para mantener al menos comunidades mucho más estrictas donde sí que se defienda el ideal cristiano. Es una reinterpretación de algo que ya había dicho MacIntyre en los años 80 y, bueno, pues a mi juicio, tiene unas ciertas trampas. Es una reinterpretación con trampas. Por ejemplo, Dreher, por ejemplo, está pensando, por no hablar solamente de los benedictinos en la Edad Media, por hablar de fenómenos contemporáneos, está pensando también en los judíos más ortodoxos, que tienen comunidades más o menos cerradas, donde sí que cumplen a rajatabla principios religiosos de una manera mucho más fuerte. Pero Dreher creo que es tramposo, ¿por qué? Bueno, pues porque él sabe que estas cosas solamente se pueden hacer, esto de crear comunidades donde se te permita imponer mucho más a rajatabla tus principios religiosos, esto solo se puede hacer en sociedades pluralistas, en sociedades como las liberales que él critica. Él, en una sociedad fundamentalista islámica, es poco plausible que pudiera crear estas comunidades. Creo que también hay una trampa en la simetría. Dreher propone cosas como que estos grupos de cristianos muy acérrimos se favorezcan mucho entre sí. Si pones una tienda, si pones un negocio, contrata solamente a cristianos igual de acérrimos que tú y compra productos solo a empresas que sean igual de cristianas de acérrimas que tú. Bien, está dispuesto a Dreher a que lo mismo sea aplicable hacia él, que es un principio de ética básica y también de ética cristiana, por cierto, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Estaría dispuesto a Dreher a que se lanzaran campañas contra comercios cristianos, no compres en esa tienda cristiana si eres agnóstico o si eres ateo, no contrates a este señor porque es cristiano y tú no lo eres. Estoy bastante seguro de que él no lo admitiría o pondría el grito en el cielo. Y sin embargo, esta acaba siendo su propuesta. Estas contradicciones creo que sí. Es verdad que son propuestas pequeñas dentro de la propia derecha, son propuestas, eso sí, muy recientes y por lo tanto no sabemos todavía el recorrido que tendrán, pero creo que tiene carencias de este tipo que al final pueden hacer que fracase. Y por otra parte, y lo dejo solamente como pregunta, ¿realmente, tal como está el mundo, conviene empezar a romper alianzas? Ya digo, la alianza que propone, la ruptura de la alianza de coalición que propone Dreher es la coalición conservadora liberal frente a, por ejemplo, la izquierda identitaria de la que hemos hablado antes. En este momento, con el apogeo que tiene esta izquierda identitaria, las universidades, en Hollywood, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en las series de televisión, en el discurso público, con la preponderancia absoluta que tiene este discurso identitario de la izquierda, ¿conviene a la derecha empezar a hacer rupturas, empezar a romper coaliciones? Bueno, es una pregunta que también tendrá que plantearse en algún momento. Bien, estas serían por lo tanto un poco las amenazas, un poco desde todos lados, amenazas bien presentes y que ya están, en algunos casos ya han destrozado bastante, de hecho, el proyecto democrático liberal. Pero como dije al principio, no querría acabar, y ya terminamos, abordo ya la última parte de esta charla, o mejor dicho, de la parte de la charla que me corresponde a mí. Estaré encantado de que luego ampliemos todos juntos. Como dije al principio, quería no acabar solamente con el panorama de las amenazas, sino también quizá con algunas propuestas, ¿no? Es decir, el post-liberalismo, lo que viene después del liberalismo 1945-1989, que quizá hay que admitir que nunca volverá, pero en la historia incluso muchos de los pensadores reaccionarios han sido siempre muy conscientes de que volver a exactamente lo anterior de aquello que odiaban era imposible, que lo que había que hacer es otra cosa siempre, porque el tiempo avanza. Como digo, lo que va a venir después de ese liberalismo no podría ser también otro liberalismo, un post-liberalismo liberal, si se me permite, un avance del liberalismo. Bueno, yo creo que quizás sí, y voy a terminar con ello dibujando algunas propuestas de una manera también un poco esquemática. Voy a centrarme en dos de los puntos que
Por eso empecé también con la definición inicialmente. Voy a empezar un poco con dos de los aspectos del liberalismo que dije antes. Por un lado, el aspecto más moral, el liberalismo como esa ética, ese modo de ser ético. Por otro lado, el aspecto más, ahí sí que mezclaré un poco, lo político y económico, que diferencia antes. ¿A qué me refiero con un liberalismo nuevo? ¿Qué significaría un liberalismo posterior a 1989 o posterior o para el 2020? Un liberalismo desde el punto de vista moral. Bueno, creo que son muchos de los críticos, de estos críticos de los que he hablado antes, desde los conservadores hasta los de la izquierda, hasta incluso los populistas, tienen razón en que la creación de un espacio neutral, si los liberales nos conformamos con apostar por un espacio neutral y nada más, es inevitable, es decir, en la física el vacío tiende siempre a llenarse. Y en política ocurre lo mismo, la creación de espacios absolutamente vacíos es inevitable que también tienda a llenarse con propuestas. Y la pregunta es, ¿ha habido una propuesta liberal? ¿Ha habido una propuesta moral, ética, liberal que meter ahí? Aparte de decir, creemos espacios de neutralidad, pongamos frenos, ¿no? Sí, está muy bien frenar, pero a veces también un coche que solo tuviera frenos no iría a ninguna parte. Y la gente se monta en coche para ir a sitios, y no para estar solamente frenado. Hemos tenido una propuesta de hacia dónde avanzar, de qué crear. Dicho de otra manera, creo que al igual que existen estas otras propuestas que he descrito antes, y quizá las he descrito con tonos no muy positivos, porque es verdad que no comparto ninguna de ellas, tiene que ser contrarrestada con otra propuesta, no solamente con un freno a las mismas, sino con otra propuesta. Una propuesta de qué es lo que queremos, por qué valoramos la libertad. Propuestas en positivo, que a veces a lo mejor se parecerán incluso a algunas propuestas de los conservadores o se parecerán a algunas propuestas quizá en algo, ¿no? El sentido de analogía, ya sabemos, desde Aristóteles, que es una cosa como muy amplia, pero a lo mejor en algo se parecerán a algunas propuestas de la izquierda, pero ¿qué queremos? ¿Qué entendemos por ser libres en una sociedad como la nuestra? Retomo un poco la idea esta de las artes liberales, en este sentido tan medieval todavía, tan latino, ¿no? Tan originario de la palabra liberal. Como dije, las artes liberales eran aquellas que no estaban sometidas a la utilidad, que estaban sometidas simplemente, o estaban dedicadas simplemente al enriquecimiento de la propia persona. Por lo tanto, eran artes que tenían una idea de lo que era ser una persona, de lo que era ser una persona plena en un sentido auténtico. ¿Qué es ser hombre? ¿A qué aspira el ser hombre? Tenemos un modelo de lo que es el ser humano, tenemos un modelo de lo que significa ser humano libre. Hemos explicado por qué es tan valioso que el ser humano sea cada vez más libre. Hemos entusiasmado, como pueden entusiasmar las artes liberales, a los aficionados al conocimiento. Bueno, pues hemos entusiasmado a los aficionados a la vida, lo que puede ser un arte liberal de crear tu propia vida, de hacer tu vida más libre. Ahí tenemos que hablar de proyectos concretos. No podemos hablar simplemente de frenos a las ansias de los demás. Tenemos que explicar. Tenemos un legado enorme también. Sigo en esto también. Las artes liberales son buena prueba de ello, ¿no? Las artes liberales se dedican sobre todo al estudio del pasado. Tenemos un legado enorme, un legado cultural de presentación de un modelo de persona. Estoy hablando en términos, curiosamente, que cualquiera aficionado a la filosofía inmediatamente detectaría como aristotélicos. Y es curioso porque la reivindicación de Aristóteles está en MacIntyre, que dije antes que era uno de los inspiradores de Dreher, pero creo que Dreher, que lo lleva Aristóteles, igual quizá que MacIntyre, al terreno muy cristiano, no debe ser solamente Aristóteles no era cristiano, para empezar. Vivió 300 y pico años antes del nacimiento de Cristo. Es decir, creo que se convierte en un proyecto mucho más amplio. El proyecto liberal se acepta que este discurso sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser un hombre libre, con todo el poder de lo que tiene esta palabra y todo el atractivo que puede tener esta palabra para mucha gente, es más amplio. Expliquemos que es un hombre excelente, un hombre llevado a la plenitud del humano. Seamos, en este sentido, mucho más propositivos. Y esta vía, ¿no? Reconozco que es meramente abrir algo, ¿no? Merecería seguramente otra conferencia, pero creo que todos ya detectamos quizá que al menos la carencia de esto existe. Bueno, pues trabajamos en esa dirección. Y por último, como dije, desde un punto de vista más político-económico y quizá, por lo tanto, quizá menos abstracto. Bueno, a lo mejor, desde un punto de vista político y económico, lo primero que hay que captar desde el punto de vista liberal, como ya dije, es que no estamos en 1989, pero tampoco estamos en 1980 ni estamos en 1970. Es decir, nuestro enemigo, nuestra amenaza no es ya la Unión Soviética o el modelo soviético, el bloque
soviético, sino que, y por lo tanto quizá mantener ciertos discursos que entonces fueron muy útiles, ahora ya no sea exactamente lo más apropiado. Yo siempre digo que Thatcher me parece una excelente solista punk que rompió los consensos de la época, pero quizá esto es lo valioso de ella, que rompió los conceptos de la época. Quizá las propuestas concretas de Thatcher para 1979 no son las que tiene que haber en un liberalismo del 2020. Quizá hoy darnos cuenta de que en un mundo cada vez más complicado como este y más inseguro, y hace 6 meses hablar de inseguridad hubiera suscitado muchas amenazas en la mente. Por desgracia, desde hace unos meses tenemos una más. Estamos incluso sometidos a la amenaza de pandemias globales. Estamos sometidos incluso a la amenaza de cosas tan chiquititas, el ser humano más chiquitito como es el de un virus. Bueno, pues en un mundo tan sometido a amenazas, quizá reconocer que la libertad no tiene por qué oponerse a la protección, a la seguridad, sea un punto a favor del liberalismo. En la historia realmente nunca ha estado opuesta la idea de seguridad y la idea de libertad de la manera tan radical como en algún momento se ha hecho desde cierto liberalismo económico, ¿no? Que ha apostado por libertad, 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 y que todo lo que sonara a seguridad sonaba ya a estatismo, a dominio, a dar poder al Estado, y que había por lo tanto que rechazarlo. Locke, sin ir más lejos, funda su filosofía liberal en la idea de seguridad, en la idea de que los seres humanos estamos, también Hobbes, por supuesto, aunque bueno, Hobbes sería más complicado articularlo dentro del liberalismo, pero muchos de estos pensadores fundan la idea de libertad en la idea de tener unas seguridades básicas que por supuesto son que no me mate el de la tribu de enfrente o el individuo de enfrente, si es que alguna vez vivimos de manera individual, que no es así. Pero también hoy no tiene por qué ser solamente eso. Pueden ser amenazas mucho más graves de desempleo crónico, pues, como digo, de pandemias. Pueden ser amenazas que destrozan tu modo de vida, que destrozan la posibilidad de lo que dije antes, de que tú construyas libremente tu personalidad, tu modelo de ser humano de una manera libre. Todas esas amenazas dan una cierta seguridad a las personas para que no estén temerosas. El que tiene temor, el que está imbuido de temor no es libre. Esto Spinoza, otro autor, por cierto, que combina bastante bien estas dos ideas, la de seguridad y la de libertad, lo tiene muy claro, ¿no? O sea, el que está repleto de temor no está, es esclavo de ese temor. Por lo tanto, quizá esa vía por ahí de una cierta libertad desde la seguridad, o de una seguridad en libertad, pues tuviera que ser recuperada, no hacer tanto hincapié en este hombre libre, exitoso, con todo el mundo, con todo el mundo por delante y todas las posibilidades por delante, que en los 80 iba a arrasar y en los 90 ya iba a ser un modelo único para toda la humanidad, y todos iban o a someterse a eso o a tener ideas retrógradas, ¿no? La tesis de Fukuyama. Quizá eso no está tan claro y quizá una cosa más tranquila, quizá incluso más burguesa, que siempre ha sido también, por cierto, uno de los agentes del liberalismo, pero no se ha caracterizado por ser una clase social que viviera en la absoluta incertidumbre sobre su futuro. Quizá abrir esas posibilidades pues nos permitiera crear un liberalismo, un posliberalismo, perdón, más liberal que iliberal. Muchas gracias y entramos en una práctica liberal por antonomasia, que es la de compartir entre todos nuestras ideas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido verdaderamente fascinante escucharte. Ha sido una clase magistral, creo, de precisamente los elementos del liberalismo y sus enemigos, y sus principales enemigos desde un punto de vista ideológico. Yo quisiera comenzar por preguntarte algo que ahora es está muy en boga en el debate político, que es respecto a la realidad española, que en cierta medida sucede como está sucediendo en todos lados, ¿no? Refleja tarde o temprano los mismos enfrentamientos ideológicos que se ven en otras partes, ¿no? En Estados Unidos, y con algo más de atraso, digamos, en Ecuador o en países latinoamericanos. Pero es el tema de que acá es muy común hablar de la política española, y cuando se refieren a ella, ven como una amenaza lo que dicen que es el fascismo de partidos políticos como Vox, que son partidos políticos fascistas de extrema derecha, o sea, todos los adjetivos extremos, ultra plus, cuatro plum, utilizan para ello como para este fantasma de lo que ellos llaman el populismo de ultraderecha, que siempre deberíamos hacer un estudio sobre el uso del ultra en los medios.
Y yo quería ver cuál era tu visión. ¿Existe o no ese fantasma que quiere pintar los medios, de lo que tú tantos hablas, que tiene un lineamiento ideológico clarísimo? O es una mera ilusión que están pintando para asustar a un determinado electorado? Y dentro de eso, te quería preguntar, ¿no crees también que es precisamente esa izquierda identitaria que se ha metido en, en temas que al votante común le resultan tan ridículos, como esa izquierda Foucaultiana que te dice que el género es una mera etiqueta social y que si yo me siento hombre hoy día lo soy, si siento mañana mujer lo soy, y aquí la realidad se inventa de acuerdo a mi vocación momentánea psicológica? Entonces, ¿no crees que eso también ha ayudado a mandar gente a extremos, que no sé si sean extremos, de una derecha que hoy se está comiendo precisamente esas mismas bases electorales que alguna vez quiso dominar el socialismo? Bueno, sí, aportas una cantidad de cosas de un interés máximo y sobre todo además porque ya trasladan al día a día las cosas de las cuales se ha hablado de una manera quizá excesivamente teórica. Bueno, hablabas de que en Ecuador se le ponen prefijos plus, quam, ultra y derecha o fascismo a Ecuador. En España no nos vamos a la zaga, aquí ya ha hablado literalmente de ultra izquierda, o sea, perdón, ultra derecha para Vox. O sea, ya el término ultra derecha se les queda corto, y claro, ultra. Da un poco prueba el exceso retórico siempre da prueba de no un excesivo exceso en las ideas. Es curioso porque, bueno, en Europa existe el Parlamento Europeo, ¿no? Un lugar donde están reunidos parlamentarios de toda Europa. En el Parlamento Europeo hay agrupación por grupos políticos. Están los más grandes, pues son el Popular, que sería un poco el democristiano, centro-derecha, está el grupo socialdemócrata, está el grupo de los reformistas liberales, que estarían en el centro. Y Vox tiene 3 eurodiputados ahí, y Vox en el panorama del Parlamento Europeo no solamente no está en los grupos más de derecha, sino que está en un grupo relativamente estándar, como se llaman los reformistas, pero conservadores reformistas. Para entendernos, es el grupo donde estaban los Tories británicos, es decir, donde estaban los conservadores. Digo estaban porque ahora con el Brexit pues han tenido que irse, pero hasta hace unos meses han estado ahí. Claro, empezar a pensar que los Tories de una nación como Gran Bretaña, de un parlamento como el británico, estamos hablando de una tradición enorme y que ha tenido además efectos en la filosofía política increíbles, pensar que los Tories son la ultrafascista derecha, desde un punto de vista académico al menos, es un auténtico disparate. Es decir, si eso es ultraderecha, entonces, ¿qué es lo que hay después? O sea, pues eso, ya empezamos en los excesos retóricos ridículos, ¿no? Los Tories han sido una de las dos alas de las no sé si la más antigua, pero una de las democracias más antiguas del mundo, como es la británica, y vamos a ser serios. Y por supuesto, toda esa gente que habla así, luego cuando está en un ámbito académico, normalmente se le caería la cara de vergüenza de decir esas barbaridades. Bueno, pues ahí está Vox. Ahí está. Podría estar en los otros grupos, pero está en ese. Es decir, Vox es un partido conservador. Es verdad que el eje en España, igual que ocurre en otros sitios, pero en el caso de España no solamente en los medios de comunicación o en la universidad o en el periodismo, sino que también en la población, el eje está bastante desplazado a la izquierda. Todas las encuestas que se hacen sobre valores en España arrojan pues un desprecio del libre mercado, una obsesión con que el Estado me garantice un montón de cosas, un echar las culpas al capitalismo de todos los males, pues que está mucho más a la izquierda de lo que ocurre en otros países de Europa, que por otra parte ya a su vez es bastante más socialdemócrata de lo que puedan ser los Estados Unidos. Entonces, bien, pues en ese eje es normal que de repente surja un partido, ya digo, Tory o conservador, y de repente parezca un exceso absolutamente inaudito. No lo es, en términos serios, es un partido con componentes conservadores, es verdad que también con componentes liberales, de un liberalismo pues que estaba un poco olvidado. Es verdad que también ahora, como tú bien decías, hay un electorado, y ahora ya conecto con la segunda parte de tu pregunta, de izquierdas, que es la izquierda más obrerista, que ha quedado descuidado completamente por la izquierda, y que Vox, sin embargo, también intenta atender, y por lo tanto, de repente, pues esto entra en tensión con cierto liberalismo y entra en tensión incluso con cierto conservadurismo, pero Vox ya está teniendo éxito ahí, ya está teniendo éxito en los barrios, perdón, no en los barrios, no, en las poblaciones, en los municipios, algunos
mucho más grandes que ciudades capitales de provincia castellanas. En los municipios del Cinturón de Madrid está empezando a tener un éxito notable y porque responde a esos intereses, bueno, pues también hay un principio también nacional de lo que es España, por los conflictos nacionales que hay en España, de recuperación sin complejos de la nación española. Por otra parte, como ya he dicho antes, estaban las Cortes de Cádiz, o sea que tampoco parece que tenga que ser en principio una cosa excesivamente fascista antes del fascismo ni nada así. Bueno, hay una amalgama ahí, como hacen los partidos que aspiran a cosas grandes, por otra parte, recoger muchas corrientes y recoger muchos, bueno, pues que lo hace sin duda un fenómeno interesante de analizar y que evidentemente si empezamos poniendo prefijos de ultra, pues no hacemos nada. Para finalizar y concentrarme en la segunda parte de tu pregunta, es obvio que ese mundo, esa izquierda obrerista ha quedado huérfana. Boris Johnson, Tory también, ¿no?, conservador británico, se ha dado cuenta, ha ido por ese mundo obrero, tradicionalmente de izquierdas, y ha conseguido vencer arrolladoramente, entre otras cosas, gracias a ellos. Trump también, de alguna manera, lo vio, y especialmente, además, en los estados que le resultaron claves en la elección, Pensilvania, en los estados de los Grandes Lagos, fue a por ese voto del obrero, industrial, muchas veces que estaba padeciendo el abandono cultural y luego también estaba padeciendo en su economía del día a día pues fenómenos como el de la globalización. Por lo tanto, es obvio que la cosa va a ir para allá, es obvio que la izquierda identitaria no se da cuenta porque ya, como he intentado decir antes, lo ha asumido ya como un sustitutivo de alguna manera de una religión, de un principio que quiere imponer, implantar, es casi una voluntad misionera y a los misioneros es muy difícil convencerles ya no solo de que dejen de ser misioneros, sino de que cambien sus creencias o sus obsesiones y por lo tanto ahí seguramente van a seguir, van a abrir la puerta seguramente a esto y veremos el éxito que tiene. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por acá nos hacen otra pregunta también, dicen, ¿por qué a pesar de todo el capitalismo y el sistema basado en las defensas de las libertades individuales no se puede vender tan bien como el socialismo? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la respuesta estándar es otro de los factores, precisamente por la obsesión por la neutralidad, por crear espacios de neutralidad ajenos al poder del liberalismo. Hay un elemento en el liberalismo que es el anti-utopismo, ¿no? Si yo tengo clara que hay una utopía y quiero implantarla, pues necesito acaparar mucho poder y por lo tanto el proyecto liberal pues en principio me estorba. En términos más de filosofía política se habla del antiperfeccionismo. Los liberales no creemos en la perfección en la política, tampoco en la moral, por cierto. Pero bueno, no es posible que exista la perfección. Y por lo tanto, en principio, bueno, pues es una mentalidad bastante estética, irónica. Rorty hablaba del ironismo como un factor elemental de este tipo de asunción, de este consenso post-1945. Una ironía sobre uno mismo, ¿no? También sobre las propuestas de los demás, claro, pero también sobre uno mismo, que enlaza además con toda la tradición irónica, ¿no?, ya desde Sócrates. Los utopismos no son irónicos sobre sí mismos, los utopismos se toman muy en serio. Y los utopismos, por lo tanto, pues ya tienen un impulso, como he dicho antes, misionero mucho mayor, pero es que además, en momentos de incertidumbre, pues claro, ofrecen presuntas tablas de salvación, seguramente no son tales, pues mucho más atractivas. Pueden vender una cosa en positivo, venden un mundo ideal, exigen normalmente, juzgan la situación real por los hechos, pero luego, sin embargo, quieren que a ellos se les juzgue solo por su ideal y ahí, claro, siempre ganan si entras en esa trampa. Y es muy difícil combatir los grandes proyectos bellos, utópicos, perfectos, con realidades muy profanas, con la apuesta por espacios más o menos neutrales y sobre todo, la exigencia en responsabilidad personal, la exigencia de tu propia libertad, de que eres tú el que en gran parte eres responsable de tu libertad, de tu fidelidad, de tu felicidad, incluso en parte también de tu seguridad. Hablabas tú de este texto, ¿no?, el sapere aude de Kant, ¿no?, atrévete a saber. ¿Por qué dice Kant atrévete? En principio, saber, bueno, pues podría decir simplemente sabe cosas, ¿no? Es raro utilizar el imperativo del saber, pero aprende cosas, pero ¿por qué hay que atreverse? No, porque es muy duro atreverse a coger tu vida en tus manos, que es el proyecto ilustrado,
y no solo ilustrados, dame liberal, coger tu vida en tus manos es mucho mejor depender de alguien que te conduzca al paraíso o depender de ese paraíso que ya lo hace todo por ti. Cuando estás en el paraíso ya no te tienes que preocupar de tu felicidad, te lo da él. Es duro y en ese sentido, pero bueno, pero tenemos que vender lo atractivo de la valentía, porque de virtudes, el modelo, así ya vamos a cosas más concretas, el modelo de hombre o de ser humano del que he hablado antes, incluye esto, un ser humano valiente. ¿Realmente quieres ser un cobarde? ¿Realmente quieres ser una persona dependiente? ¿Realmente quieres ser alguien a quien te den un paraíso ya hecho que no está muy claro, que te fuerza además a obnubilar un poco tu entendimiento? ¿O quieres ser un hombre responsable? ¿Quieres ser un hombre que lleve las riendas de tu vida sabiendo que esto es duro? ¿Te atreves a esto? Atrévete a ser libre. Excelente respuesta, gracias Miguel Ángel. Yo creo que también ahí hay un tema hay una palabra que tiene Kevin Kelly, que es un futurista de los temas cibernéticos y de Internet, que es protopía. Y dice, yo creo que los liberales somos protópicos, no podemos ser utópicos, porque no podemos prometer un mundo perfecto mañana, sino que lo que prometemos es una mejora continua, constante e imperfecta. Y eso hace más difícil quizás a veces de vender. Tenemos Incluso, si me permites, sí. otra cuestión a lo de las topías, las heterotopías. Voy a recuperar a Foucault, del que antes hemos hablado mal. La idea de Foucault de heterotopía, de creación de espacios hetero, o sea, de otros, de espacios, bueno, en ese espacio neutral tú busca tu comunidad, busca tu asociación a ciertas personas y crea ahí espacios en los cuales tú puedas florecer. Bueno, para esto hay que dar libertad a la gente y para esto hay que dar posibilidad de que no haya las utopías son siempre una utopía para todos. No, a lo mejor es que está bien que cada uno vivamos un poco la nuestra y esa reivindicación puede ser también liberal, siempre y cuando la comunidad pequeñita, como está ocurriendo en la izquierda identitaria, no te determine exactamente cómo tienes que ser, lo que tienes que acatar, todo lo que tienes que decir, porque si no eres una mala mujer, un mal gay o un mal inmigrante. Sí, estaba pensando que si utilizamos la palabra heterotopía nos van a decir que promovemos una sociedad heteropatriarcal, la izquierda identitaria. Pero bueno, eso es una interesante, muy buen comentario, por cierto. Foucault heteropatriarcal. Pero bueno. Luis Espinosa, un descendiente de Baruch Espinosa que citaste antes, un buen amigo de España que está aquí, dice: el liberalismo es por necesidad relativista, pues necesita admitir distintos modos de vida objetivos en su seno. Sin embargo, veo que ese relativismo es por donde más se le puede atacar y está perdiendo solidez en su defensa. ¿Qué fortalezas morales podemos defender desde el relativismo liberal? Bueno, Luis es un buen amigo y aprovecho para saludarle. Discrepo del punto de partida. Discrepo del punto de partida porque me parece, además, una de las bazas perdedoras del liberalismo. Si empezamos hablando de relativismo, para empezar, ya hemos perdido todas estas propuestas más conservadoras, que con buenos motivos no son relativistas, pero por otra parte estamos haciendo el juego, el doble juego a estos identitarismos de izquierda que empiezan diciendo, como todo es relativo, pues haz caso solamente a tu comunidad, haz caso a tu identidad, sé un buen gay, sé una buena mujer, la mujer que las feministas te dicen que seas, y eso vale igual que el otro, y todo vale, y simplemente hay que luchar unos grupos con otros para que no nos estorbemos mucho. Por lo tanto, al final, perdemos aliados, apoyamos a posibles aliados, apoyamos a otros. No me parece, creo que la crítica al liberalismo como relativista tiene a veces la razón, porque a veces se ha defendido así, pero hay que contrarrestarla con un liberalismo que no es relativista. No es relativista la defensa de la libertad. Si todo vale, también vale cargarse la libertad. Y si la propuesta anything goes, ¿no? La propuesta relativista al final va un poco por ahí. La democracia también se ha defendido así a veces, no solo el liberalismo. La democracia se ha dicho, bueno, la democracia es el sistema relativista. Ninguna teoría de la verdad vale y por lo tanto, pues venga, democracia, gana lo que quiere la mayoría. Esto es muy peligroso. Entonces, cualquier cosa que decida la mayoría ya es válido, porque como no hay verdad y no puedes defender, ¿cómo defiendes tus derechos individuales? ¿Cómo defiendes a rajatabla que tú tienes libertad de expresión si de repente la mayoría te dice que tú, por ser ultra derecha, ya te tienes que callar? Vale lo tuyo, pero vale lo suyo, como ellos son más, se te vienen encima y te ganan. Pero es que no soy ultra derecha. Es tu opinión, pero la nuestra es la contraria y te discriminamos. Yo creo que la defensa de los derechos,
la defensa de la libertad, la defensa de un modelo de ser humano capaz de coger, como hemos dicho, las riendas de su vida y de ser feliz y dar felicidad, el sentido liberal como generosidad que decíamos antes, de que esto es una cosa muy concreta, no es que vale cualquier cosa, vale esto mejor que lo contrario, vale esto mejor que aquellos que acaban con los derechos, vale esto mejor que los que tienen una idea del ser humano como alguien dependiente, como alguien nihilista, sin principios, que atraviesa por la vida simplemente apuntando con el dedito a todos los que le oprimen, pero incapaz de tener, o que presuntamente le oprimen, sin ser capaz de llevar las riendas de tu propia vida. Esto es algo que hay que mostrar como mejor, que el ser humano, eso en el ser humano es bueno, y otras cosas son menos buenas o malas, y ahí yo no soy nada relativista. Sí, muy buena respuesta. Es un tema inacabable, creo, y muy interesante. Yo utilizo la palabra minimalista. Es una filosofía política minimalista en sentido valórico, ¿no? Entonces, donde tienes unos pocos valores relevantes e importantes, imprescindibles para la libre convivencia, pero todo lo demás se queda al individuo. Me gusta mucho esa expresión. Te la cogeré y copiaré. Te la regalo entonces. Como yo he cogido muchas tuyas de tus escritos. Gracias. ¿Cuál es la opinión de Miguel Ángel Quintana, nos dice María José Cuesta, sobre el feminismo liberal? Bien, me parece, es muy interesante esta pregunta. No sé si María José es española. En España, por ejemplo, últimamente es que se ha hablado bastante de esta propuesta, feminismo liberal. Y creo que ya meramente analizar cómo se ha hablado de esta propuesta nos revela algunos de los errores, de las cosas que estamos haciendo mal los liberales. Vuelvo a ser autocrítico, pero bueno, esto es muy liberal. Se ha dicho, frente a los feminismos identitarios, en los cuales pues, unas cuantas señoras te dicen cómo tienes que ser y cómo tienes que pensar sobre la familia o sobre los varones en general, frente a esto, obviamente hay muchas mujeres que no se sienten identificadas ahí y dicen, algunos han dicho, vamos a proponernos otra cosa, un feminismo liberal. Perfecto, maravilloso. Todo lo que tenga el apellido liberal, en principio, hay que prestar atención. Y eso es lo que he hecho, prestarle atención, pero por desgracia, cuando te vas a prestar atención a este feminismo liberal, tal como se ha presentado en España, ¿qué encuentras en términos teóricos? Referencias a Stuart Mill, que me parece una opción clave, lo he citado 2 veces de maneras distintas y podríamos profundizar mucho más y aprender mucho más de él, sin duda, pero es que Stuart Mill está escribiendo para el siglo XIX, para los problemas de la mujer del siglo XIX. Stuart Mill no podía tener ni idea de que existiera una mujer como Judith Butler. Bueno, una mujer. Nadie puede tener muchas ideas. Butler que haga con su vida lo que quiera. Además, algunas de las ideas me parecen interesantes. La idea de performatividad creo que se puede dar un giro liberal perfectamente. Pero claro, no tiene respuestas para Butler por el simple motivo de que no podía ni siquiera imaginarlo. Hay autores del pasado que sí nos dan respuestas para el presente. Pero Stuart Mill, en la cuestión del feminismo, no. Y sin embargo, cuando preguntas, ya digo, a este feminismo liberal, que ha sido protagonizado además por un determinado partido político en España, pues no hay nada. Y teóricamente no hay nada más que referencias a filosofías un tanto pasadas, pero que no dan respuesta hoy, y por lo tanto ahí hay trabajo que hacer. Hay que mostrar un modelo de mujer feminista desde el liberalismo. Hay que hacerlo, es lo que he dicho antes. No podemos simplemente decir neutralidad, no me vengáis con vuestra idea de mujer. De acuerdo. Pero ahora dame tú, la idea tuya. Desarróllala, escríbela. Yo quiero poner en Google feminismo liberal y que me salgan 10, 12, 15 títulos de libros que trabajan esto. 10, 11, 12 congresos en los cuales se ha debatido sobre esto. 30, 40, 50 artículos académicos donde esto se ha afinado. Por lo tanto, me encanta el término de feminismo liberal, pero creo que sobre todo es un término por rellenar. Muy buena respuesta. Sí, bueno que mencionas a Judith Butler, porque creo que es un ejemplo del sinsentido que ha llevado la izquierda butleriana, los descendientes de Derrida y Foucault, Foucaultiana, a simplemente negar cualquier uso idiomático, uso moral o cualquier otra tradición de uso común y poner esta carga una carga de sospecha frente a todo aquello que no se justifique en sí mismo. Y este es el género, el tema del género, que hoy día es reconocido por científicos evolucionistas y por biólogos y por una serie de gente, es una mezcla de 2 cosas. Una,
determinada por la sociedad, por el entorno cultural, y otro determinado por la biología. Y eso es un tema evolutivo. Sin embargo, ellos han hecho el tema científico, como lo han llenado de esta sospecha de que protege intereses heteropatriarcales y han llenado todo esto, y creo que hay un debate sin fin ahí. Nos preguntan... Bueno, por eso ahí no podemos ser relativistas tampoco, y perdón a Luis por volver a su asunto, pero no podemos ser relativistas, es decir, el sexo, lo biológico, existe y podemos aprender mucho sobre ello desde la ciencia, siempre desde un punto de vista abierto, como es la ciencia, sujeta a refutación, sin ninguna certeza absoluta, pero no podemos aprender muchas cosas que nos dice la biología ahí, y que es verdad que Butler niega en absoluto el sexo, lo biológico, que queda totalmente obnubilado por el género. Y una vez que establezcamos eso, una vez que establezcamos lo que nos dice el sexo, he hecho antes la breve referencia, creo que es muy interesante también la noción de género. Creo que la noción de ser conscientes de cuánto hay de social y cuánto podemos individualmente hacer para crear, que esta parte de Butler es muy interesante, porque Butler al final lo lleva a lo individual, no lo lleva a identidades, no lo lleva a colectivos, no lo lleva a 4 feministas u 8 gays de la asociación gay que te dicen cómo tienes que ser lesbiana o gay. No. Es la disgregación de Butler es infinita, ¿no? 1000 pedazos o 1000 millones de pedazos. La noción de género, cada uno se construye su género, cada uno se construye su personalidad, y por lo tanto desde ahí, sabiendo que existe el sexo, sabiendo que existe la biología, pero saber reinterpretarnos, crearnos a nosotros mismos, hacernos hombre o mujer o lo que sea, hacernos persona, hacernos a cada uno nosotros mismos, esa idea en principio a mí no me resulta liberalmente antipática. Sí, yo creo que esa es la parte buena de eso, pero yo una vez seguí un curso de este tema en la Universidad de Barcelona, un curso online, y ellos llevan un relato que habla de Derrida, habla de Foucault, que son personas que te hablan en el mundo de las ciencias sociales, de las ideas, de Derrida en el mundo sobre todo lingüístico, y simplemente soslayan todo indicio de conocimiento científico sobre el tema, y simplemente te lo hacen a un lado diciendo que eso es parte del discurso hegemónico. Ahí no vas a escuchar a Pinker, no vas a escuchar a nadie de quienes han hablado muchísimo sobre eso. Entonces es un mundo paralelo el que están vistiendo, y eso es muy interesante, me parece. Susan, no sé si te referías a Susan o a Stephen. Pero a los dos. Sí, efectivamente. Bueno, pero yo estaba pensando ahora sobre todo en Susan. Efectivamente, no, me parece que son autoras, por ejemplo, son autoras muy útiles para lo que decíamos antes, el feminismo liberal. Exacto, y yo veo que ellos como que con ellos no es, y estos son parte del discurso hegemónico, y si tú hablas de naturaleza humana, para ellos es parte del discurso hegemónico y simplemente se basa a un lado. Entonces, hay un grupo de gente que está siendo criado, educado en ese ambiente donde no reciben ni siquiera inputs externos más allá de eso. Una pregunta, perdón. No, pues solo quería decir que otra feminista, Martha Nussbaum, dice, en un momento determinado dijo algo así de Butler, algo así como que trabaja para el mal. O sea que en ese sentido el conflicto es obvio, pero siempre, y tienes toda la razón en lo que dices. A mí me impresiona de Butler, ya para terminar con esto de Butler, que antes de mandar a otra pregunta, que él tiene, en su prólogo de su libro, Gender Trouble, que es el género en disputa, ella defiende el hecho de hablar en jeroglífico, como ella escribe, de escribir sin el más mínimo atisbo de claridad ni ánimo de claridad, porque ella dice que la claridad, aceptar las reglas de la claridad gramatical es aceptar reglas hegemónicas que llevan a escondidas el poder. Entonces, es un sinsentido que tú ya te quedas, tengo que hablar difícil, inentendiblemente, para de verdad ser libre. O sea, Barthes dijo que el lenguaje era fascista. O sea, que a partir de ahí, el lenguaje es fascista porque si yo quiero decir mesa, tengo que decir mesa. Si digo pum, no me entendéis. Entonces, bueno, a partir de eso, claro, cosas como esta ya son solo derivados. Totalmente, o sea, es un mundo aparte bastante entretenido, de hecho. Enrique Alonso Silván dice, el mundo liberal y posliberal, ¿qué papel puede jugar las religiones en un mundo posliberal? Creo que es clave. Lo apunté un poquillo al principio. Creo que y cada vez más, y por eso, de hecho, creo que también cada vez están más vigentes el mundo de la religión. No en Europa tenemos en todo esto una visión absolutamente rara, y en España más, quizá, el descenso de seguimiento de la religión o incluso de creencias religiosas en España es brutal, está caminando a una velocidad, es brutal incluso dentro de Europa, en donde a su vez
es muy grande, ¿no? Hemos pasado de ser una sociedad fuertemente religiosa a una sociedad que camina de un año para otro, baja en un punto a lo mejor, o punto y pico, el seguimiento religioso. Y por lo tanto tenemos una visión distorsionada de lo que está pasando en el mundo sobre la religión, donde sin embargo es verdad que miramos un poquillo más allá del estrecho de Gibraltar y ya vemos que no todo el mundo está dejando la religión con esas energías, sino que incluso la está cogiendo con renovadas fuerzas. Pero, por lo tanto, con esa excepción de que en Europa tenemos esta visión absolutamente distorsionada, creo que es clave el papel de la religión y es clave para un lado o para otro, como cualquier cosa que haya, ¿no? Puede tener ahí una cierta dualidad. Puede ayudarnos la religión, y puede ser muy útil, en lo que dije antes, en la creación de espacios de neutralidad, en la creación de esferas distintas, esferas de justicia, hablaba Walser en su día, de creación de realidades, de modos de vida, de comunidades, de sitios donde no tenga yo que estar dependiendo de lo político, donde lo político no importe, sino que importen otras cosas, mi autocreación como persona, mi apertura a los demás o a la trascendencia como persona, la creación de comunidades que sean de otro tipo, que no tengan que ser políticos, nacionales o tal, todo ese enriquecimiento, la ligazón con una cultura milenaria como es la cristiana, o la judía, es decir, todas esas posibilidades que nos da de libertad, de liberación. Para mí la religión está íntimamente ligada a la religión. Sé que esto suena raro y especialmente en Europa, todavía gran parte sigue con el discurso de que la religión es primordialmente antilibertad, ¿no? Quizá por equiparar demasiado la Iglesia y el papel de la Iglesia en ciertos momentos de la historia y la religión. En Estados Unidos, curiosamente, es todo lo contrario. Tienen muy claro que fue precisamente sus creencias religiosas los que en un momento determinado les ayudaron a poner coto, a fortalecerse en su creencia de que tenían que poner coto al poder político. En ese sentido, yo soy más estadounidense. Creo que la religión da instrumentos de libertad, da estímulos para la libertad. Hasta Habermas, un autor estándar socialdemócrata, no religioso, ha reconocido al final, en los últimos tiempos, que la religión puede ser también una ayuda de la libertad, puede ser una ayuda de lo más positivo del ser humano y por lo tanto creo que ahí hay un campo de juego impresionante. Pero luego, efectivamente, las religiones también pueden jugar en contra, pueden jugar a favor de los identitarismos, pueden jugar a favor de esta versión conservadora a la que he titulado un poco tramposa, porque pide de los demás cosas que ella no da y al final pues eso te pone en una situación de debilidad. Y por lo tanto, bueno, pues en ese campo de juego hay que jugar también, hay que jugar con herramientas liberales. Creo que por desgracia la religión, y más quizá en la católica y más en este pontificado, se ha creado como una división, hay un conflicto, yo creo, grave a día de hoy dentro de la Iglesia Católica, entre dos corrientes y ninguna de las dos es excesivamente simpatizante de la libertad. Está una corriente más, bueno, pues en este caso es la papista, la de Bergoglio, la del Papa Francisco, con querencias populistas clarísimas. Loris Zanata, uno de los grandes expertos mundiales en populismo, profesor en la Universidad de Bolonia, aunque con vínculos muy fuertes con Argentina, escribe en La Nación, el periódico argentino, de manera regular. Loris Zanata, en su libro sobre el populismo, apunta sobre todo a esto, al componente religioso que tiene el populismo, y es un analista maravilloso de los discursos y de las declaraciones del Papa Francisco, y muestra cómo el Papa Francisco es fuertemente populista en el sentido en que hemos dicho antes. Para él el pueblo es, bueno, en un momento determinado lo ha equiparado a una fuerza mística. Es decir, el pueblo es lo místico. Es verdad que luego salió enseguida uno de sus subordinados a decir que quería decir mítico. Bueno, los mitos tampoco en principio son una cosa que me parezca muy cristiana, pero es así. En el recorrido, en la gira que hizo por América, porque también fue a Estados Unidos, por toda América hace unos años, creo que pronunció unas 300 veces en su discurso la palabra pueblo y no sé si llegó a la decena las veces que pronunció la palabra libertad. Es decir, me parece claro que hay una corriente populista amenazante para la libertad dentro de la Iglesia, bueno, pues preocupante a mi juicio, pero muchas veces lo que se le opone no es tampoco una versión más liberal, generosa, abierta de la religión, sino una versión, bueno, pues un tanto conservadora, perdón por utilizar el término conservador en términos peyorativos. He dicho antes que entre liberales y conservadores tenemos que fomentar una cierta entente, pero desde luego no en esa dirección, sobre todo porque resulta perdedora en
ese enfrentamiento, ese conservadurismo que pierde toda conexión con una noción fuerte de la libertad. Ya digo, de hecho, el cristianismo, como tal, hay interpretaciones plausibles de la historia de Occidente que cuando dicen, bueno, ¿por qué aquí surge la idea de libertad con esta fuerza? Lo asocian a la idea de libertad cristiana, ¿no? El Gálatas, el propio San Pablo, haciendo un resumen de Gálatas, es un buen resumen de la esencia de su teología, que luego a lo mejor se explicita más en Romanos o en otros textos, pero en Gálatas tiene una frase que a mí me parece maravillosa. San Pablo dice, Cristo nos liberó para ser libres. No dice, nos liberó para el bien o para la felicidad, nos liberó para ser libres. La libertad misma es ya un motivo por el cual luchar en la libertad. Hay elementos dentro del cristianismo, sin duda, que pueden apoyar una idea liberal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esa última respuesta es un tema que podría llevarnos otro tema más y conversarlo. Ojalá tengamos algún día el privilegio de tenerte aquí y tener esta misma conversación, quizás con un whisky de promedio, como se deben tener estas buenas conversaciones, y tenerte aquí para la gente de Ecuador, para que te escuche. Ya hoy te están escuchando muchos, esto lo vamos a grabar, lo vamos a tener en YouTube, lo vamos a promocionar mucho, porque creo que es un espacio que tú has estado a la altura de absolutamente todos los participantes de esto, y nos alegra poder tener gente como tú, con esa visión tan profunda. Muchas gracias, Miguel Ángel, y esperamos verte pronto y suerte en todo lo que hagas. Solo decir que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y esto ha sido en colaboración con la Universidad de las Américas, que nos ha ayudado mucho en la promoción de este tema. Gracias a vosotros. Debo decir que habéis sido muy estimulantes y que, por lo tanto, grandísima parte de lo que yo haya podido hacer es gracias a vosotros y a vuestro estímulo. Muchas gracias, ha sido muy agradable. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gustazo tenerte acá.